Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro bendito Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, por su gran infinita misericordia, por su paciencia, por su bondad, por su fidelidad que tiene para con nosotros. Gracias a nuestro Padre Celestial que siempre nos da la vida, nos da la oportunidad, queridos hermanos, de reconciliarnos con Él. Nos da la oportunidad de volvernos a Él. Nos da la oportunidad de hacer todos los días su voluntad, pero realmente estemos dispuestos a hacer su voluntad. Porque vivimos tiempos donde esto cada día no será así. La vida de los hombres tenderán siempre a buscar más su libertad que la libertad en Cristo. A muchos lo que le llaman el libre albedrío realmente es una vida en libertinaje. En Cristo, al venir a Cristo, somos esclavos de Cristo. El venir a Cristo lo hemos entregado todo. Se supone que esto fue así, haberlo entregarlo todo. La vida, queridos hermanos, la vida en el Evangelio es una vida entregada. No es una vida a medias. No es una vida de creencias. No es una vida, queridos hermanos, que nos proyecta siempre a vivir una vida cómoda. Cómoda en el sentido, no es que no puedas tener tus cosas y en realidad vivas bien. Viva bien en el sentido de que, bueno, cuando menos tienes una silla, y quizás no de las más caras, pero está bonita, está bien. Tienes donde sentarte, donde comer. Eso es una vida necesaria, una vida cómoda. Es como tener un auto hoy. Un auto hoy que ya no es un lujo, es una necesidad. Pero eso no es la vida cómoda. La vida cómoda que Dios habla, queridos hermanos, es aquella donde se abandona todo por vivir esa vida, por disfrutar el pecado, por disfrutar, queridos hermanos, dedicarnos a vivir lejos y apartados de Él. Vivimos tiempos muy peligrosos para la fe. Nos enseña esta preciosa palabra, que vivimos tiempos de mucha distorsión de la fe. Vivimos en tiempos peligrosos donde la gente cree, la gente confiada. Usted sabe que la maldad engañó a mucha gente. La maldad les hizo creer que están seguros. La maldad es una doctrina falsa, una enseñanza falsa. Que el creer en Jesucristo están tan seguros, tan libres, que realmente no tienen de nada que preocuparse porque están en Dios. Lo es en partes, pero no contaron la otra parte. Por eso el Evangelio para muchos es una historia mal contada. El Evangelio es una historia mal contada. Porque es falso. Eso mal contada y es falsa si solo se cuenta una mitad, la de la bendición y no el de la maldición. La maldición es creer que todo tiene que ver con las consecuencias que vienen a nuestra vida cuando se desconecta uno de Dios, cuando uno ha decidido abandonar el camino, cuando uno decide, queridos hermanos, apartarse de Dios y vivir una vida apartada y alejada. Las personas caen en maldición. O sea, maldición en el sentido, no es que Dios las maldiga, porque Dios no maldice. Las personas son las que atraen la maldición, son las que atraen la ruina,
la pobreza. Son los que atraen, queridos hermanos, realmente la soledad, la desdicha. Por eso siempre hemos dicho, queridos hermanos, que el padre que no se preocupa por la vida espiritual de sus hijos es un mal padre, es una mala madre, porque no desea lo bueno para sus hijos, desea la muerte para sus hijos. De cosas que son tan importantes de entender, que en este camino el darles el ejemplo, queridos hermanos, realmente el ejemplo no es ir a la iglesia, el ejemplo es enseñarles la obediencia a la palabra. Estamos en un tiempo donde es peligroso todo, pero mucha gente confiada, como les hizo creer la maldad. No pasa nada, esa palabra no pasa nada. Viene de gente, queridos hermanos, que inmaduras, inexpertas en la escritura. Por eso este evangelio de este tiempo final de la iglesia es predicado a gente madura. Es predicado a gente que realmente tengan la capacidad de entendimiento. Su mente es otra. No pensamos igual que otros, no vemos las cosas igual que los demás, no oímos las cosas como lo oyen los demás. Todo aquel que no tenga amor por la palabra, todo aquel que no tenga amor por el Espíritu, una entrega total, un amor por el Señor, definitivamente que no se le abrirá el entendimiento. Jesús le abrió el entendimiento a sus discípulos, aquellos que buscaban realmente el que el Señor Jesús les revelara sus planes, les revelara el conocimiento. Por eso Él dijo algo. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, el Dios verdadero, al Hijo verdadero. Que entiendan que nada se mueve sino el Hijo. Que entiendan que el conocimiento de Dios tiene que ser revelado por el Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, si no, no hay nada. El Evangelio no es creer, hermano, no es creencias. El Evangelio tiene que ser revelado a la vida de alguien. El Evangelio tiene que ser mostrado a quien realmente Dios mira que hay un corazón que lo ama. Pero también, como no entienden las Escrituras, en este pasaje, hermano, vemos que mi Señor nos enseña algo o la Biblia nos enseña algo que aún a la gente, queridos hermanos, que un día les fue revelada la enseñanza, aquellos que no quieran poner por obra su palabra. La Escritura dice, hermano, que hay gente que no quiso poner por obra su palabra, y habrá en este tiempo que no querrán poner por obra su palabra, que no les interesa la palabra. Y cuando eso sucede, queridos hermanos, dice que a muchos, vean que dicen en el Mateo 21:43. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra de que desecharon los edificadores? Han venido a ser piedra de ángulo. El Señor ha hecho esto y es una cosa maravillosa a nuestros ojos. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos del reino. Y el que creyere sobre esta piedra, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará, lo hará pedazos. Los juicios. Hermano, el que cayere sobre esa piedra será quebrantados. No es que será, hermano, sino que dice la Escritura, hermano, que en los Salmos, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Un corazón quebrantado Dios no rechaza. Nada como caer a los pies de Cristo y quebrantar el corazón, derramar nuestra vida por Él. Pero ay, dice, si esa piedra cayera sobre Él. Lo que está hablando de los juicios. Ay, cuando el Cristo venga a enjuiciar a alguien. Pobre de Él. Lo hará pedazos en sus argumentos. No podrá ni defenderse. Yo no sé que la gente qué es lo que quiere.
humillarse ante Cristo, reconocer a Jesucristo como su Salvador, reconocer a Jesucristo que en realidad Él tiene la verdad, o seguir con esa altivez, con esa arrogancia de creer que no pasa nada. Cuando vean los juicios desatados de Dios, cuando vean las consecuencias desatadas de su propia arrogancia, de su propia soberbia, verán que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre Celestial dice que reinará, aplicará los juicios, aplicará, queridos hermanos, realmente su poder. Habrá mucha gente que dice que no quiere que Dios reine, que Jesús reine sobre sus vidas. Y el que cayere, dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien él cayere le desmenuzará. El Evangelio no es un chiste. El Evangelio hay que tomarlo muy en serio porque tiene que ver con juicios. Tiene que ver con condenación eterna, tiene que ver con infierno. Tiene que ver con algo que no se juega. Por eso el diablo viene predicando un evangelio de que no es cierto, no es cierto, no es cierto. Todo lo que dicen de juicios, todo lo que dicen del infierno. Nosotros no vamos a ir al infierno, nosotros no vamos a ir a condenación, nosotros no vamos al juicio, nosotros no estamos bajo maldición porque Dios... No, hermano, Dios no nos maldijo. El que se maldijo fue el hombre. Porque eso el Señor dijo, por tu causa la tierra es maldita. No dijo por mi causa. El hombre puede caer en maldición, sí. Y usted está en Deuteronomio 28. Cuando dice, si escuchas atentamente la voz de esta voz y las pones por obra, dice, estas bendiciones te alcanzarán. Pero si no oyeres y no las pones por obras, estas maldiciones te alcanzarán. No dijo Dios maldijo al hombre. Dijo, hay maldiciones que te van a alcanzar. Hay situaciones adversas que te van a alcanzar. Quien no se arrepiente, que no venga a Cristo, no se postra ante Cristo, un día esa piedra que desecharon, que no quisieron reconocerlo como su Salvador a Jesucristo, un día esa piedra los va a juzgar, un día esa piedra los va a hacer pedazos ante el juicio. No van a poder salir ganadores, no van a poder salir que tenían la razón. Y lo que se anuncia hoy es lo que está a punto de suceder. Pero la gente hoy no entiende que esto es una verdad. Por eso vivimos tiempos donde no hay que desechar nada de lo que Dios nos advierte, nada de lo que Dios nos esté hablando. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde hoy hay una gran lucha, tanto dentro y afuera del Evangelio. Una iglesia que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Y un creyente, queridos hermanos, que hay profecías que se van a cumplir o que se están cumpliendo ya. Y que nosotros en nuestro examinar en nuestra vida diaria tenemos que ver si nosotros no estamos cayendo en eso. La palabra de Dios es luz, lo que representa que alumbra si estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo lo malo. Porque cuando usted ve que estamos haciendo lo malo, hay profecías o hay advertencias de parte de Dios que se van a cumplir. Todas se van a cumplir. No caerá nada a tierra. Dios no juega, Dios no miente. Dios cumple lo que promete, tanto bueno como malo. Si hacemos lo malo, dice, recompensa vamos a recibir. Si hacemos lo bueno, recompensa vamos a recibir. Tribulación y angustia y enojo, ira para todo aquel que hace lo malo. No hay aplausos, no hay misericordia, no hay paciencia. No hay que pobrecito mi hijo, nada, hermano. Corrección es corrección. Dios, claro, no nos destruye, no nos mata. Porque ahí parte de su amor es no matarnos, no destruirnos. Pero vivimos en un tiempo donde la iglesia en este tiempo ya empieza a separarse entre quienes son los aprobados y quienes están los reprobados. Procuremos, queridos hermanos, que nosotros no se cumplan las profecías
que dictaminan o señalan a la gente mala. Ayer decíamos que hay gente que profesa ser buenos, pero son malos. Nunca leyeron en las Escrituras. Hay gente que no está enterado de lo que dice las Escrituras porque la desechan, no quieren oír lo que dice. No la buscan ni tampoco la oyen. Estamos en un tiempo, queridos hermanos, donde la fe basta ser puesta a prueba. La fe, queridos hermanos, la fe probada es estar de un lado o del otro. Porque la fe de muchos, es decir, estoy del lado de Cristo. Como lo fue de Pablo, Saulo de Tarso. Él creía que estaba de parte de Dios, sin darse cuenta que estaba en contra de Dios. Y muchos no se sientan a pensar, a meditar, queridos hermanos, ¿de qué lado están? ¿De qué lado están? Si están del lado de los que nos odian, que hablan mal de nosotros, o están del lado de los que bendecimos, están del lado de aquellos que nos preocupan su vida, o están del lado de aquellos que nos preocupan que no se alejen de Dios, que nos preocupan que vuelvan al camino de la verdad. O son de aquellos que están hablando mal, pensando mal, dirigiendo las cosas mal. Por eso, entre las profecías que se están cumpliendo y que va a ir cada día en aumento, queridos hermanos, es que esta profecía de Mateo 24, versículo 8, es muy importante. Y todo esto será principio de dolores, entonces os traerán a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos de todas partes, de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mucho cristiano hoy en este tiempo ha perdido el rumbo del Evangelio. Ya no saben de qué se trata el Evangelio. Ya no saben, queridos hermanos, cuál es el propósito del Evangelio. Ya no saben por qué están en una iglesia. Ya no saben por qué oran. Ya no saben, queridos hermanos, por qué revisan las Escrituras. Ya no saben por qué. Mucha gente antes nos seguía. Dejó de hacerlo. Dígame que eso es madurez o es inmadurez. Cuando alguien empieza a tener una actitud negativa hacia las cosas divinas, es porque algo está haciendo mal. O, queridos hermanos, Dios realmente le está quitando de su vida. Está quitando de su vida algo que tenía. Dios es muy especial con su palabra. Es muy especial. A la gente que mucho creyente que Dios no sabe por qué Dios puso en ellos, Dios nos escogió. Si a muchos el reino se les va a quitar porque no dan frutos. Mateo 25 dice llegan 22, cuando llegando, dice, él había recibido 2 talentos. Uno dijo, Señor, tengo 2 talentos, me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre muchos te pondré, y entra el gozo de tu Señor. Y llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor,
te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. He aquí, dice aquí, tienes lo que es tuyo. Respondiendo al Señor, le dijo: Señor, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso hay de aquel que tire su privilegio, queridos hermanos, sin avisar. Hay aquel que tire su privilegio, queridos hermanos, y sin realmente que Dios le haya dicho que lo tire. Dice claramente su bendita y preciosa palabra que a muchos les quitaron el reino, los quitaron del reino. A muchos les quitaron del reino. Y a muchos les quitaron la palabra de Dios de su boca. De su boca. Ya no hay evangelización y predicación. Ya no hay. Entonces dice, hermano, que ellos se les quita. Dios les quita, a ellos les quita el reino, les quita, queridos hermanos, el gozo, la paz, la justicia. Entran en una vida de tormento. Entran en una vida de angustia. Ellos ya no tienen paz. No descansan porque la paz es Cristo. La paz es hacer las cosas bien. Es hacer las cosas correctamente. Les quitan, queridos hermanos, también les quitaron el conocimiento. Todo lo que van aprendiendo de repente se va olvidando. Porque tiraron su privilegio. Tiran su privilegio. Su privilegio ya no es importante. Hermano, pero vamos a ver a causa de qué. Por eso mucha gente perdió el rumbo. Algo que el Espíritu me mostró en esta mañana es que mucho cristiano perdió el rumbo. Ya no saben qué es el Evangelio. Pero tiene actitudes, o sea, cuando alguien se pierde el Evangelio, pierde el rumbo del Evangelio, deja de andar este camino derecho. El Señor advirtió que no se apartemos de diestra ni a siniestra, sino en un camino recto. De tal manera que, hermanos, que a muchos hoy en este tiempo Dios les va a quitar la palabra. Si antes era su delicia, hoy estarán en contra de ella. Si antes estaban de este lado, ahora, hermanos, estarán del otro lado. La fe será probada. La fe será probada. Y ahora entender, hermano, de que tienen que entender de que Dios mismo les va a mostrar de qué lado están. No están del lado. Hay gente que cree que está al lado de Cristo, pero no está del lado de Cristo. Está en contra de Cristo. Porque tiraron los talentos, tiraron su privilegio, tiraron sus dones, tiraron hermanos, que Dios los usara en la profecía, que Dios los usaba en enseñanza, que Dios los usara, queridos hermanos, en cosas que fluían por sí mismas. Tenían visiones, tenían sueños, tenían servicio, tenían entrega. Y de repente murió. A la noche, a la mañana desapareció.
Mucha gente que realmente entregadas al Señor, de repente a la noche a la mañana murió. Murió, todo ese talento murió, lo enterraron. Para ellos, enterraron quiere decir que lo dieron por muerto. O sea que yo ya no decido no participar, decido que Dios ya no me use. Entonces, si no hacen una cosa, hermanos, harán otra cosa. Ese es el punto. Por eso dice la bendita y preciosa palabra, que Mateo 24:8 dice, esto será el principio de dolores, entonces se entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. A muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los van a engañar, porque yo quiero ver hasta dónde van a terminar. Al menos todos los que he visto yo, que se han levantado contra nosotros, nos han abandonado, nos han dejado solos, en el momento cuando más lo necesitábamos. Hasta ahorita yo no veo nada. Terminaron errantes, yendo de iglesia en iglesia. Y al final toparon con pared, decidieron ya no buscar a Dios. Y muchos se tuvieron que meter, queridos hermanos, en la celebración de todo lo que vean. Están escondiéndose. Se les quitó la doctrina, se les quitó todo. A muchos no le dieron tiempo a Dios de ser preparados, de ser levantados. Les quitaron el reino. Los echaron, dice, donde será el crujir de dientes. Les quitaron tiran su privilegio. La fe, la verdadera fe es probar al hombre de qué lado está. Cuando nosotros recibimos a Cristo, a Cristo como Salvador, es porque hemos decidido estar del lado de Él, ser de Él y para Él. Eso es la salvación. Estar del lado, esto es la salvación, hermano, estar del lado de Él. No en contra de Él, no en oposición a Él, no en rebelión a Él. Porque muchos dicen estar del lado de Cristo, pero no lo están. Se parecen más a Pablo. Por eso nosotros esperamos su venida predicando salvación. Esperamos su venida predicando salvación. El que está del lado de Cristo, el que es de Cristo, espera su venida predicando salvación. Pero vemos, hermanos, que muchos están en peligro su fe. Muchos están en peligro su fe. Vemos que Ana, Simeón, los profetas, Esteban, mi Señor Jesús, los hermanos que murieron aserrados, los que murieron, queridos hermanos, decapitados, los que murieron como mártires, los profetas, hermanos, a quienes mataron, a los apóstoles a quienes mataron, y todo aquel que creyó en el Señor Jesucristo y predicó el Evangelio, lo hicieron, hermanos, porque lo hicieron predicando salvación, lo hicieron porque creyeron realmente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo terminaron sus vidas aún dando su muerte? Terminaron sus vidas, queridos hermanos, predicando el Evangelio, que les costó la vida. Pero ese era el punto de dar la vida, predicando el Evangelio, para que otros se salven. En eso consiste la salvación. Pero mi Señor Jesús nos enseña en este tiempo que muchos dejarán de predicar el Evangelio. Muchos dejarán de ser gente, hermanos, se van a descubrir realmente que realmente no eran de Cristo,
sino que eran opositores de Cristo. En este tiempo, como no dan frutos, los van a quitar del reino. Como no producieron el talento, hermano, dejaron de servir a Dios, les van a quitar lo que saben. Lo poco que han aprendido, se los van a quitar de su mente. Todo esa tendencia. La iglesia de Cristo es sabia, es entendida. Muchos se han desviado, queridos hermanos, se han desviado y perdido de un rumbo. Se han perdido del rumbo del evangelio, se han equivocado del evangelio. Parece ser que hoy hay que poner más atención a sus vidas que realmente a la vida espiritual. Sépase, queridos hermanos, que los pastores estamos para estar pendientes de la vida espiritual, no de la vida diaria de las personas. Nosotros no somos pastores de la carne, somos pastores del espíritu. Que lo que vemos es una vida espiritual, no una vida diaria. Ciertamente nos preocupan a veces los que les pasa, para ahí estamos clamando, orando por ustedes. Pero créanme que la mayor preocupación, queridos hermanos, es porque vemos que a todos les pasa. Que no tienes dinero, a mí también me falta, a veces no tengo dinero. Que en veces no hay trabajo, en veces no tenemos trabajo. Así pasa en todos lados, a todo mundo le sucede. Pero no a todo mundo le sucede, hermano, algún desvío, un engaño, una mentira espiritual. No a todos, hermanos, solamente en el pueblo de Dios. Alguna situación espiritual. Ahí es donde nosotros entramos. Pero hoy parece que hay que poner más atención en la vida, hermano, en la vida de una persona, una vida de un creyente falto de madurez, falto de discernimiento, en veces hasta berrinches, queridos hermanos, o caprichos de mucha gente cristiana, que uno quiere que, hermano, que se preocupe más por las cosas que les pasan que realmente por su vida espiritual. Hay mucha gente que no entiende que las cosas pasan por algo. No lo entiende. A ellos, si no les salen bien las cosas, se echan la culpa. Hoy quieren que, hermanos, que se pongan más atención a su vida que a la vida espiritual. Me acuerdo, queridos hermanos, de una hermana que murió, una hermana que estaba con nosotros. Era una madre y una hija. Nuestra hermana Chabelita, nuestra hermana Isabel. Esta hermana, en su lecho de muerte, todavía pensaba ella, porque ella hacía tamales por su cuenta, para que a la iglesia, hermano, todo lo que tuviera que ver con mantenimiento, todo lo que verá, queridos hermanos, ella se preocupaba mucho por la iglesia. Hacía talentos haciendo tamales, y todo lo que sacaba de los tamales no los traía íntegro. Ella y su hija. Y en su lecho de muerte todavía ella estaba preocupada por los tamales. Soñaba que estaba haciendo tamales para la obra de Dios. Lo mismo pasó con su hija. Preocupados, queridos hermanos, realmente por la obra. Murió, queridos hermanos, pensando en la obra de Dios. Que la iglesia, hermanos, se comprara las cosas necesarias. Dios bendiga, hermano, si en cada iglesia hay hermanos y hermanas que realmente se preocupen por la obra. Porque estos son la gente que mueren, queridos hermanos, que entendieron el evangelio. Bendito Dios, bendiga a aquellas mujeres y hombres que realmente ofrecen su vida, que ofrecen todo por la obra. Dedican su mano, dedican su tiempo, dedican su economía. La dedican, queridos hermanos, cuando ven la necesidad de la iglesia. No se lo daban para que vivan los pastores, sino para que se comprara las cosas de la obra.
Hay gente, hermano, que ni diezma. Hay gente que ni ofrenda. Hay gente, hermano, que ve una necesidad y no compra nada. Van a perecer por su dinero. Gente con mente ávaros y codos. Y Dios no quiere siervas y siervos, hermanos, y mucha gente que les sirven, que no ofrecen nada. Ganan, pero ni un vaso de agua te dan. Son gente coda. Y yo espero en Dios que en la iglesia de Cristo no va a haber iglesia, no va a haber hermanos ávaros, codos, avariciosos. No, esa no es la iglesia de Cristo. Eso lo hacían los fariseos. La gente, queridos hermanos, farisea, que no da su vida. Están viendo la necesidad, queridos hermanos. Este es el tipo de gente que dieron su vida, queridos hermanos. Hasta mi Señor Jesús dio su vida, queridos hermanos, con tal de predicando el evangelio, diciendo las cosas correctas. Todo aquel que escondió su diezmo, escondió su ofrenda, escondió su mano, escondió todo. Dice que hasta lo poco de este conocimiento que tenían, Dios se los va a quitar. Por eso no sabrán nada. Escondieron, enterraron su talento. Escondieron todo lo que se necesita en la ayuda, en la obra del Señor. Quieren que todo funcione bien, pero no meten las manos. Dios les va a quitar esto. Pero ¿en qué se convirtieron? Estos no se convertirán en siervos y en siervas. Estos se van a convertir en enemigos de Cristo. Es profecía. Lo dijo el Señor, ¿verdad? Entonces entregarán en la tribulación y serán aborrecidos por todas las causas, por causa de mi nombre. La versión hispanoamericana dice: en aquellos días a ustedes los maltratarán y matarán todo el mundo y los odiarán por causa de mí. Serán días en los que la fe de muchos correrá en peligro. Muchos otros se traicionarán y se odiarán mutuamente. Aparecerán que por todas partes falsos profetas que engañarán a muchos. La maldad reinante será tanta que el amor de mucha gente se enfriará. Estamos entrando en esos tiempos. Estamos ya entrando en esos, ya estamos en el tiempo. Dice que se odiarán, correrán peligro. Dios bendiga a la gente entregada a Dios, porque estos serán los benditos del Padre. Hay mucha gente que los van a sacar del reino, porque no dan frutos, no entregan su vida al Señor. Son cristianos, pero los van a sacar al crujir de dientes. Nada más son gente que llega a sentarse, no llega a dar la vida. No dan frutos, no hay cambios, simplemente son los mismos caprichudos, los mismos inmaduros, los mismos irresponsables. Misma gente que por más que uno le está diciendo, hermano, cambien su actitud, no es así, ellos siguen con esa misma conducta. Dice que serán echados. Por eso Dios advierte. La fe es comprobar, hermano, de entender de qué lado están. Dice que se odiarán. Entonces quiere decir que todo aquel que tira su talento, hermano, y que entiende que esto es una vida entregada. Por eso los benditos de mi Padre, bendito de mi Padre, aquellos que se preocuparon por la obra, aquellos que se preocuparon, queridos hermanos, por las almas, aquellos que se salvaron predicando el Evangelio. En mucha gente la maldad reina, una doctrina errada, equivocada. Muchos le darán, hermano, el diablo tendrá un espacio en el corazón de mucha gente. Cuando el Señor quiere todo el corazón lo quiere entregado. Dice que estos odiarán todo lo que representa Cristo. Odiarán el caminar, dejarán, hermano, odiarán el camino, odiarán, queridos hermanos, el apoyar a sus pastores, los dejarán solos, a ellos, a la iglesia, los dejarán, hermanos, porque les tienen odio. Una persona que abandona su privilegio, una persona, queridos hermanos, que no da fruto, piensan que se puede ser cristiano sin Cristo. Cristo es un ser que se mueve, un ser que habla.
un ser que mira, un Dios que oye, un ser que hace. No es un sentimiento, es un hombre. Dejaron solos a sus pastores porque los odian. Todo aquel que deja solo a sus pastores los odia. Todo aquel que deja solo un privilegio odia el privilegio. Lo mejor lo entierra, lo voy a dar por muerto mejor. Lo voy a dar por finiquitado. Por eso aquellas personas que empiezan algo y lo dejan son personas completamente irresponsables. De repente dice, ¿cómo es posible que hables así? ¿Por qué? Porque poco a poco le van quitando lo que saben. Lo que aprendieron lo van quitando. No son capaces de predicar y de traer discípulos a Cristo. Son gente que llevan ellos discípulos para ellos. Pero la maldad de muchas personas, por eso dice que será tanta la maldad. La maldad representa, queridos, personas malas, que no son dignas de confianza. No se les dará el evangelio. ¿Cómo van a vivir si Jesús dijo algo en Lucas 4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Y qué pasará si, hermanos, si a ellos les quita Dios la palabra de la boca? Como dijo en el Salmo 50, versículo 16-17, le dijo Dios al malo, ¿tú qué tienes que hablar? ¿Tú qué tienes que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Dice, no te permito que tú tomes mi palabra. No te permito que en tu boca esté mi palabra. Le dijo, no. Le dijo, no, mi palabra no estará en tu boca. Se la van a quitar. Por eso mucha gente dejó de predicar. ¿Qué tiene que ver los problemas con la predicación? ¿Qué tiene que ver el servicio con los pecados, hermano? Mira, David se salvó porque a Dios nunca dejó de servirle a pesar de que era un hombre que pecaba. Todos pecamos en alguna forma. Hemos fallado, equivocarnos en alguna forma, pero nunca dejaremos de servirle a Dios. Pase lo que pase, nunca dejaremos. Si Él dice no, es no. Si Él dice sí, es sí. Pero hay gente inmadura que en estos tiempos dice que le van a dar lugar a un espacio al diablo en su corazón. Odiarán el caminar, odiarán, queridos hermanos, pegarse a los pastores, odiarán pegarse, queridos hermanos, al pueblo de Dios, o los odiarán su privilegio, lo enterrarán, son consideradas malas personas. La palabra maldad significa malas personas. Se les quitará el evangelio de su boca. Gente mala, aquellos que dejan tirado un servicio y te abandonan, esos son gente mala. Dios tenga misericordia, porque dice que serán traicioneros. Traicionarán la confianza que les dio el Señor de apoyar. Hicieron mal uso del evangelio, hermano, poniéndose del lado de la gente que odia el evangelio, que habla mal de nosotros, que habla mal de la iglesia, que habla mal de Cristo, que habla mal del privilegio. Están del lado de ellos. Y se ponen, hermanos, por estas causas. Dejaron el privilegio porque están del lado más por el Señor. Lo digo porque tú aborreces y echas espalda a mis palabras. Veías al ladrón, veías al adúltero, veías a los que hablaban mal, veías a los que componían mal, hablaban mal. Ahí estabas tú. Pensaste que yo era igual que tú. No, dice, te pondré delante, o sea que eres un chismoso, un murmurador, criticador. Yo no soy igual que tú. Bendita la iglesia que no se comporta igual. Benditos los hermanos que no se comportan igual, pero ya es el tiempo de la separación. Es el tiempo donde Dios está separando los que están del lado de Cristo y los que se cruzaron del otro lado. Por eso dice que el espíritu del anticristo está operando en muchos cristianos. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido de este lado. No se hubieran opuesto a nosotros. La versión K2 dice, en este tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados. Y muerto por todas las gentes los odiarán por mi causa.
En ese tiempo muchos les tendrán, vean lo que dice, hermano, muchos en este tiempo les tendrán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Y muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. Oh, es algo increíble el pensar, queridos hermanos, de que dice que muchos serán odiados. Pero dice, les van a tender trampas. Les van a tender trampas. Oh, que cuando veo esta parte que les van a tender trampas, mire, hermanos, mucha gente no va a entrar al reino de Dios. No dan frutos de carácter. No dan frutos de amistad. No dan frutos de entrega. No dan frutos, queridos hermanos, realmente de estar de este lado. Mucha gente, queridos hermanos, realmente tomará decisiones hoy de estar del lado equivocado. Es bíblico, es profético. Vendrán tiempos peligrosos, donde la gente prefiere enterrar su talento, prefiere no diezmar, no ofrendar, no involucrarse. Odian a Cristo, que no prospere en la obra. Odian a los pastores, todo el tiempo están hablando mal. La palabra odiar significa estar separados, decir yo no soy como él, yo no soy como ellos. Gracias a Dios que yo no soy como mi pastor, yo no soy como la mujer del pastor, ya no soy como los hijos de mi pastor, son unos estos, cuando no es cierto. En lugar de apoyar están poniendo más cargas. Yo espero en Dios, queridos hermanos, que los que Dios una nuestra vida sean hombres y mujeres. Yo espero que mis nueras, queridos hermanos, tengo 2 varones, sean siervas de Dios. Sean siervas que realmente apoyen, no una codiciosa, una avariciosa. Mujeres, queridos hermanos, que realmente nada más estén poniendo trampas, causando conflictos y divisiones. Dios permita que no sea así. Que tiendan trampas. Queremos una familia unida realmente en el Señor, no que pongan trampas. Por eso dice, hermanos, que les tendrán trampas. A eso se va a dedicar la gente que no fluye en el Espíritu, a tender trampas. Por eso habrá en este tiempo mucho falso hermano, aquellos que odian y abandonan cuando más los necesita uno. Ellos no respetan al Señor, ellos esperan destruir la obra del Señor y llevarse a muchos. Lo mismo hizo Satanás. Quería más gente de su lado que del lado de Cristo. Eso es la predicación. La salvación es, hermanos, tú del lado de qué vas a estar. ¿Vas a estar del lado del mundo o vas a estar del lado del reino? ¿Tú de qué lado vas a estar? ¿Vas a estar del lado de Cristo o del lado del diablo? ¿De qué lado vas a estar? ¿A favor de quién vas a estar? ¿De María, de los ídolos o de Jesucristo? ¿A favor de quién estás? ¿A favor de la muerte o de la vida? ¿A favor del infierno o a favor de la paz en Dios, del descanso en Dios, del seno de Abraham? ¿Qué es lo que prefieren? ¿La salvación o la muerte? ¿Del lado de quién estás? ¿Del lado de quién estará la gente? Hoy es el tiempo donde se van a definir del lado de quién están. Unos estarán a favor de la obra, otros estarán en contra de la obra. Unos amarán a sus pastores, honrarán a sus pastores, otros los van a odiar. Unos apoyarán a la obra, otros van a esconder su talento, no van a diezmar, no van a ofrendar, no van a querer hacer nada. Esta gente, queridos hermanos, no entienden nada del Evangelio. Serán quitados del reino. Piensen que no repercute nada. Todo se está apuntando. Habrá falsos hermanos que odiarán. Dice que les pondrán trampa para que los traicionen. En lugar de estar predicando el Evangelio, de estar del lado correcto,
Van a defender a mucha gente que vive una vida incorrecta. Van a estar del lado de los que se oponen a Cristo, de los que se oponen al Evangelio. Son iguales. Todo aquel que apoya al mundo, dijo el Señor, ellos son del mundo porque hablan de ellos. Son iguales, son de allá, no son de nosotros. Jesús, todos ellos murieron predicando el Evangelio. Todos ellos murieron, queridos hermanos, porque realmente esperaban en la venida de Cristo. Todo aquel que espera la venida de Cristo está predicando el Evangelio, está salvando almas. Se identifica claramente de estar del lado de Dios, estar del lado de Cristo, estar del lado del Evangelio, estar del lado del Espíritu Santo. Todo aquel que es del reino de Dios se identifica porque no da frutos y que, queridos hermanos, no entierra su talento, sino hace discípulos para Cristo. Pero les pusieron trampas. Una trampa como cuál. Usted ve la vida de Simón, y usted ve la vida de un centurión. Mi Señor Jesús lo invita, el centurión usted lo puede ver en el Lucas 7:36 al 39. Usted ve que un fariseo rogó a mi Señor Jesús para que fuese a comer en su casa. ¿Para qué? Para que lo criticara, hermano. Para que hablara mal de él. Nada más para eso lo quería tener una trampa. Pero usted ve la vida del centurión, Lucas 7, del 3 al 7. Tú ves la vida del centurión, hermano, cuando le dice el Señor, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque lo que aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. No soy digno, no te molestes, no soy digno de que entres en mi techo, en mi casa, no soy digno de que vayas a mi casa. Mientras un fariseo llamado Simón, ven a mi casa, les quería tener una trampa. Por eso, queridos hermanos, mi Señor Jesús no va a cualquier casa que lo critiquen, que hablen mal de Él. No va a cualquier casa, hermano. Si sabe que en esa casa se habla mal de Él, se habla mal de la obra, se habla mal de sus pastores, Él no va a ir a apoyarte. Él no va a ir a apoyar a la gente, ese tipo de gente. Él no va a la gente, Él no es chismoso, Él no es murmurador, Él no se pone, no es doble cara, Él no va a ponerse en contra, queridos hermanos, de sus propios siervos que están luchando, que están dando la vida por el Evangelio. Ayer vi una iglesia, hermano, donde solamente un miembro estaba escuchando la palabra de Dios. Dice, ¿dónde están los demás? Estos no entrarán al reino de los cielos. ¿Dónde está el apoyo? Hay mucha gente inmadura, están poniendo en peligro su fe. El centurión no quiso que vaya mi Señor Jesús. No es que no haya creído, sino que dice que no era digno. Simón se creía digno, pero nada más, queridos hermanos, era para criticarlo, para murmurarlo, hablar mal de él. Recibían mejores a los pecadores que a él. Eran más amigos de la gente que está desordenada que él. Y él no era bienvenido en esa casa. El Señor Jesús no es bienvenido en esa casa donde hablan mal de la iglesia, donde hablan mal de sus pastores, donde hablan mal de la obra, donde hablan mal de los hermanos. Él no es bienvenido. Reuniones donde Cristo no está, donde es puro chisme, toda murmuración, hablan mal, donde hay traición, no es bienvenido. Él no es bienvenido. El que abandona las cosas del Señor, él no se sienta en la mesa de los escarnecedores que se burlan de su palabra, se burlan de todo lo que Él quiere hacer. El Evangelio es algo serio, la salvación es serio, hermanos. Él tampoco va a una casa, hermano, donde lo van a criticar, donde lo van a señalar. No, hermano, nada más son trampas. No vamos donde la gente habla mal. No vamos donde la gente nos tiende trampas. No vamos donde la gente. Nosotros vamos a predicar la palabra. Nosotros vamos a llevar el mensaje de salvación.
Pero no vamos a donde hablan mal, donde todo, hermano, donde critican, donde quieren hacer, son más amigos del mundo que realmente, hermano. Yo soy muy celoso. Si yo veo que alguien tira el privilegio y alguien veo yo, queridos hermanos, que abandonas, queridos hermanos, nos deja solos, yo no quiero ir a esa casa. Yo no quiero ir, hermano, porque no soy amigo de ellos. No estoy en contra, pero queridos hermanos, el celo de Dios nos debe de consumir. El celo de Dios, estamos donde hayan 2 o 3 que están sirviendo realmente a Dios, porque esta gente va a entrar al reino de los cielos. Nos preocupa la gente que va a entrar en el reino de los cielos. Imagínense aquella hermana que muere deseando hacer tamales para la iglesia. ¿Dónde crees que se fue? ¿Dónde crees que se fue? Nosotros así debemos de morir. Jesús murió por la obra. Todos ellos murieron por la obra porque querían entrar al reino de los cielos. Murieron pensando en ella, murieron dando la vida en ella. Pero no van a entrar, hay muchos cristianos que no van a entrar por simplemente ser creyentes. Perdieron el rumbo, dice Job. Job 6, que el tiempo de calor son deshechas y al calentarse desaparecen en su lugar, se apartan de las sendas de su rumbo, van vagando y se pierden. Van vagando y se perdieron. Andan de ociosos. Se apartan de la senda de su rumbo, van vagando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán y los caminantes de Sabá. Esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza. De esa falsa esperanza fueron avergonzados, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas son vosotros. ¿Habéis visto el tormento y teméis? Oh, hermano, olvídese que el evangelio es tratar con niños. La iglesia que se va ahí es una iglesia maduras. Por eso mucha gente va a madurar en la gran tribulación, van a madurar con su muerte. No van a madurar por la palabra, por la búsqueda, por la entrega. Van a madurar con su muerte, con los dolores, con las aflicciones, con los tormentos que van a venir. Realmente van a sentir el peso de haber abandonado el camino. Van a sentir el peso, queridos hermanos, de haber menospreciado cada talento, cada cosa que Dios te puso. Van a menospreciar no haber diezmado, no haber ofrendado, no haber apoyado a la obra. Van a menospreciar haber, queridos hermanos, no haber entregado su vida. Lo van a lamentar un día. Lo van a lamentar un día. Van a lamentar haber hablado mal. Van a lamentar haber poniéndose del lado de la gente que no busca a Dios. Se lo van a lamentar. No maduraron, tuvieron que madurarlos por medio de la tribulación, porque en Hechos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Nosotros entraremos por dar frutos, pero otros van a entrar por su muerte, van a sufrir muchas aflicciones, van a sufrir muchos dolores por entrar. ¿Todo por qué? Porque no se pusieron del lado de Cristo. La salvación, queridos hermanos, quieres ser salvo, tienes que ponerte del lado de Cristo. Quieres entrar al reino, tienes que ponerte del lado de Cristo. Quieres que Dios realmente, hermano, te use para predicar, tienes que ponerte del lado de Cristo. Del lado de Cristo están los pastores, está la obra, está la visión, está la doctrina, está el amor, queridos hermanos, a todo lo que Dios ponga. Pero si te vas a poner del lado de la gente, del lado del mundo, ten cuidado, porque también se está cumpliendo una profecía con ellos. Perdieron el rumbo. Y esta palabra rumbo significa andar caminante, camino muy transitado. Significa conducta, manera de actuar. También viene de otra palabra que significa camino de juicio. Ellos no conocieron caminos de juicio. Ellos iban camino hacia el juicio. Ellos no conocieron el camino de la justicia. Ellos van a conocer la justicia de Dios. También significa una forma de vida en una persona. Perdieron el rumbo, perdieron el buscar la forma de vida en Cristo, buscaron su forma de vida personal. Significa una persona viajera, una persona que va
de un lado a otro. No se establece en una iglesia. Está buscando siempre iglesia. Ya conoce todas las iglesias. Porque en todas las iglesias todos están mal menos ellos. Todo ven mal menos ellos. Se volvieron traicioneros, se volvieron perseguidores, se volvieron difamadores. Dejaron de estar del lado de Cristo. Por eso las personas que no tienen nada que hacer siempre están ocupándose en la vagancia. Se vuelven delincuentes, se vuelven violentos. La gente, queridos hermanos, hay una profecía en Joel. Aquellos que no perdieron el rumbo, como estruendo en sus carros, saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido en llamas de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos sobre los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirá. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas y a manera de ladrones. Dice, entrarán por las casas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos y el sol y la luna se escurecerán y estrecharán. Entrarán su esplendor, retraerán su esplendor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y fuerte y terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. Vean qué dice: los valientes subirán por la obediencia, marchará por su camino y no torcerán su rumbo. No torcerán su conducta, no torcerán su comportamiento, no torcerán actuar de una manera mala, no torcerán, no traicionarán, no matarán, porque no, queridos hermanos, porque no perdieron el rumbo. ¿Cuánta gente se propone en su vida no ser traicionero? De ponerse en contra del Señor. Dice, no, yo no estoy en contra de Dios. Tiraste tu privilegio, dejaste de buscar en el Espíritu. Tus compañeros son otros. Ahora tú estás hablando mal. Ahora tú entrega, tú no quieres, dejas tirado tu privilegio, no quieres servir, tienes tu dedicación. Tú estás cambiando de lado. Tú estás cambiando de lado, tú estás cambiando de rumbo. Tu fe está en peligro. Quieren que se atiendan más sus asuntos personales que sus asuntos espirituales. Nosotros atendemos asuntos espirituales. Hay gente que no espere que Cristo se vaya a sentar cuando saben que están de lado y contrarios a Él. No dan frutos, los quitaron del reino. Están traicionando, hablando, diarando, no quieren caminar junto con nosotros, les quitaron lo que sabían. Dejaron de tener la palabra en la boca. Por eso es una persona que realmente deja de evangelizar, deja de hablar de Cristo, deja de tener la palabra, hermano, es porque han soltado la boca. Y no se quieren arrepentir de su conducta, su manera de actuar. Dice que ellos no conocieron el camino de la justicia. Ellos conocerán la justicia de Dios. Ellos recibirán castigo. Ellos recibirán castigo. ¿La salvación qué es esta, hermano? ¿Qué es la salvación? Jesús, hermano, ¿no crees que en su amor la gente va a engañarlo?
ven Jesús a mi casa. Jesús fue en una casa de un Simón, un traicionero, uno que hablaba mal de él. Y lo comprobó. Jesús no va a las casas donde se habla mal de él. Jesús no va a la casa de aquellos que no quieren nada con él. Jesús no va a las casas donde, queridos hermanos, donde la gente está fuera del reino. Cuando la gente lo va a comprender que es necesario de estar de este lado. Cuando la gente va a entender que nuestro papel como hijo de Dios, en el momento que recibes a Cristo como tu Salvador, tienes que ponerte del lado de Él, no de la gente que está en contra de Él. Dios bendiga a la gente que se preocupa por la obra. Dios bendiga a la gente que defiende estar al lado. Por eso murieron. Por eso murieron en Cristo. Porque estaban del lado de Él. No están del lado. Defienden la obra, defienden, queridos hermanos, la doctrina, defienden todo privilegio, lo defienden. No se ponen en contra de ella. Estos son los traicioneros del tiempo final. Estos son los que van a dar muerte. Estos son los que están persiguiendo hoy. No entraron al reino de los cielos. Mucha gente perderá su salvación. Pero Cristo nuestro Padre Celestial extiende hoy su bendita misericordia. Dice que aquellos que se vuelven, que son valientes y corren como hombres de guerra y están dispuestos para la batalla de la fe. Dice que estos, queridos hermanos, que están dispuestos a no torcer su camino, misericordia hay. Porque dice, rasgad vuestros corazones, arrepiéntanse y convertíos a Dios. O sea, pónganse del lado del Señor, porque misericordioso y clemente y tardo para la ira y grande misericordia. Corran y pónganse del lado del Señor. De lo contrario, habrá consecuencias. Es profecía, y la profecía no se detiene. Quien no se ponga del lado del Señor no entrará al reino de los cielos. Será expulsado. Le quitarán el conocimiento de todo lo que aprendió. Y es fácil saberlo. Ya la gente no predica. La gente no quiere predicar, tan calladitos. Tienen muchos problemas, pero es por su carnalidad. Y no sabiendo que todos esos mismos problemas en la carne, en la vida diaria, nos pasa a todos, hermanos. Y que todos tenemos que aprender a depender de nuestro Dios y a confiar que nos va a sanar, que nos va a sacar, pero no echarle la culpa a nadie. Todos padecemos lo mismo. Yo a veces tengo dolores. ¿A quién le aviso, hermano, para que me venga a sanar y los hermanos no me llaman? Y no, hermano. A cualquiera le pasa algo. Eso es madurez. Pero mi vida espiritual sí está en peligro. Si en realidad yo me descuido mi vida, hermano, y me desconecto del Señor. Eso sí es peligroso. De repente empiezo a ponerme en contra de todas las cosas de Dios. Ya estoy en un problema. Bendito Dios. Mucha gente va a morir, queridos hermanos, pensando en su privilegio. Pensando en dar frutos. Predicaron el Evangelio. Se pusieron del lado de Dios. ¿Quieres ser salvo? A recibir a Jesucristo como tu Salvador, tendrás que ponerte del lado de Él. No puedes estar ni con María ni con la Guadalupe y tener a Jesucristo porque Él no lo acepta. O es todo con Él o es todo hacia allá. O es todo limpieza o es todo pecado. Él no tolera no hay la tibieza, no hay entre el frío ni el caliente. No existe nada intermedio. Y Dios da la oportunidad de arrepentirse, de que te pongas del lado correcto. Porque toda esa gente que no lo haga, en ellos opera el espíritu del anticristo, que pronto conocerán el juicio de Dios. Y ¿saben por qué, hermano? El juicio de Dios vendrá contra aquellos que estuvieron o se opusieron en contra
de Él. ¿Por qué cree que Satanás, su mayor deseo de Satanás, queridos hermanos, es que su pueblo le dé la espalda a su Padre Celestial? El mayor deseo de Satanás, como hizo en el tiempo de la rebelión, es hacer que se pusieran en contra, que estuvieran en oposición al Dios verdadero. Lo mismo está haciendo hoy. A muchos el diablo los está arrastrando hacia los juicios. Pero Jesús vendrá, la ira de Dios se revela, dice en Romanos 1, se revela desde el cielo contra aquellos que cometieron injusticia. Aquellos que dejaron solos, aquellos que realmente estaban buscando y haciendo la obra de Dios. Si tú no estás de parte de Dios, si te pones en contra de Dios, de las cosas de Dios, siendo un siervo, un ministro, siendo una sierva, estás en grave problema, el diablo te está arrastrando. Los juicios van a venir contra aquellos que se opusieron, porque no quisieron someterse a la justicia de Dios, sino que ellos esperaban el juicio de Dios, la ira de Dios. Hay de aquel que esté en ese tiempo. Se van a dar cuenta, se van a lamentar. Haberse pasado del otro lado. De apoyar, queridos hermanos, la rebelión, de apoyar, queridos hermanos, la maldad. Hasta que se oyó, se encontró la maldad en el querubín, lo expulsaron. Si usted no apoya la obra, lo que Dios está haciendo, se está cambiando de lugar, lo está engañando el diablo. Y juicio espera mucha gente espera juicios. Escudriña tu corazón si tu fe del lado de quién está. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, estamos aceptando estar del lado de Él hasta el último día de nuestra vida. Que nadie nos arrebate estar del lado de Él, hermano. Nada, voy a dar mi vida por no quitarme del lugar, el privilegio, las cosas que Dios me dio. Que Dios te bendiga y te dé la sabiduría. Ven a Cristo, pero tienes que estar del lado de Él. Arrepiéntete, tienes que estar del lado de Él. ¿Cómo quieres recibir a Jesucristo humillado con tu corazón, humillado? ¿O quieres, hermano, que cuando Él venga en juicio, te aplaste y te despedace? Y no encuentres dónde esconderte, porque fuiste siempre un opositor a uno, si estuviste en una iglesia o no. Las señales son visibles. Dios te bendiga. Recibe a Jesucristo, regresa a casa. Realmente apoya a tus ministros, realmente apoya la obra, realmente dalo todo por Cristo, estar del lado de Él. Evangeliza, trae almas a Cristo. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por su tiempo y bendiciones. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Les esperamos hoy viernes en punto de las 6 de la tarde. Queridos hermanos, en el culto tenemos hoy aquí en Cerrito. Visítenos, aquí en Canacín, Yucatán. Visítenos. Juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Los teléfonos, la ubicación están en la página, hermano. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Bendiciones.